Vamos a comenzar a estudiar juntos lo que fue la Guerra del Peloponeso. Ahora bien, cuando hablamos de la Guerra del Peloponeso, debemos centrarnos en la antigua Grecia. Y si nos preguntamos en qué etapa de la antigua Grecia se desarrolló, les cuento que esta famosa Guerra del Peloponeso se desarrolló desde el 431 al 404 antes de Cristo. Y como vamos a ver a lo largo de nuestro video, esta Guerra del Peloponeso está dividida en dos etapas. Pero no nos adelantemos y vayamos ya mismo a conocer quiénes fueron los protagonistas de esta batalla tan importante en la antigua Grecia. Por un lado, y vayamos al mapa, teníamos a Atenas, vamos a señalarlo en color rojo, y el otro protagonista de esta guerra del Peloponeso fue Esparta. Esparta y sus aliados, Esparta y sus aliados en lo que se conocía como la Liga del Peloponeso. Y por el bando contrario teníamos a Atenas y también diferentes ciudades aliadas que se conocieron o que formaron lo que se conoció como la Liga Délica. Liga Délica. Muy bien. Tenemos entonces dos datos importantes, o tres mejor dicho, que esta guerra del Peloponeso se desarrolló en la antigua Grecia entre los años 431 y 404 a.C. y que contó con el enfrentamiento de dos potencias muy importantes para aquel entonces, Esparta y Atenas. Pero para poder comprender toda guerra, nosotros tenemos que ir a las causas. Por ende, quedándonos con la imagen de Pericles, que ahora vamos a ver qué función o qué papel cumplió Pericles en esta batalla del Peloponeso, vamos a conocer un poquito cuáles fueron las causas que llevaron a esta guerra tan importante, a este enfrentamiento sangriento tan importante. Primero, como sucede en muchos de los enfrentamientos de la historia, se van a dar un conflicto en los intereses comerciales. Claro está, intereses comerciales tanto de Esparta y ciudades aliadas a Esparta como de Atenas y sus ciudades aliadas. También otro punto a destacar es la oposición en los sistemas políticos. ¿Y por qué decimos esto? Porque Esparta tenía un gobierno de corte aristocrático. Y Atenas, por su parte, a ver si ustedes recuerdan con respecto a nuestros videos de la antigua Grecia. Claro, la democracia, o para seguir la línea, democrático. Entonces, también, si se quiere, una de las causas propias de las guerras del Peloponeso era la gran oposición en los sistemas políticos de una y otra potencia y sus aliados. Entonces tenemos por un lado los intereses económicos, es decir, comerciales, la oposición en los sistemas políticos y también había una fuerte disputa por la hegemonía de Grecia. Disputa por la hegemonía de Grecia, sobre todo los espartanos. ¿Qué hacían? Ellos veían que los atenienses se estaban expandiendo cada vez más. Se dijeron, muchachos, tenemos que encontrar la forma de detener a los atenienses. No puede ser que estén copando todo. Entonces, es así como se va a desarrollar la guerra del Peloponeso por, claro está, estas causas que hemos nombrado. La guerra del Peloponeso va a tener dos etapas principales o dos únicas etapas. La primera etapa va a ir del 431 al 421 antes de Cristo.
Y esta primera etapa, y ahora sí vamos a hacer un espacio, esta primera etapa es conocida también con el nombre de Guerra Arquidámica. Guerra Arquidámica. Les cuento un poquito más. En esta primera etapa de la guerra, llamada Guerra Arquidámica propia de la Guerra del Peloponeso, por ejemplo, Esparta invade la zona del Ática. Esparta invade el Ática. Pero atentos con esto, porque los atenienses nos iban a quedar de brazos cruzados. Entonces, Atenas va, a atacar las costas del Peloponeso. Atenas ataca las costas del Peloponeso. Y muy atentos con esto, porque no solo va a atacar las costas del Peloponeso, sino que también va a tratar de bloquear el comercio de Megara, y lo va a lograr. Y Megara era una ciudad aliada a Esparta. Entonces los atenienses dijeron, vamos a bloquear a Megara, porque de esa forma vamos a, de alguna manera, debilitar a los espartanos. El ejército de la Liga del Peloponeso, que estaba dirigido por el rey espartano Arquidamo, no se iba a echar atrás. Entonces Arquidamo, dirigiendo al ejército espartano, empezó a pensar las formas de tratar de revertir la situación, sobre todo de este bloqueo a Megara. Y por su parte, y ahora sí vayamos a la figura de Pericles, por el lado opuesto, es decir, por el lado de Atenas, quería evacuar la población al Pireo, que era su puerto, ¿sí? Para abastecerse por vía marítima, es decir, dijo, vámonos muchachos, todos para la zona del puerto, así de alguna manera estamos resguardados. Sobre todo porque hay que pensar que Esparta era muy fuerte en lo terrestre y Atenas era muy fuerte en lo marítimo. Pero ¿qué va a pasar? En el 429 a.C. va a morir Pericles, muere Pericles entonces producto de una gran peste que azotó la zona de el Ática, sobre todo la zona del Pireo, donde estaba la gran cantidad de atenienses. ¿Y qué va a pasar? Una vez que muere Pericles, vamos a conservar la carita de Pericles, le va a suceder el señor Cleón, que era un demócrata más radical y que va a tomar el poder de Atenas. Y la historia sigue. Porque primero Cleón va a vencer a los espartanos en la batalla de Esfacteria. Vence a los espartanos en la batalla. Vamos a volver a hacer un espacio, señores, para que ustedes puedan tomar nota. En la batalla, como decíamos, de Esfacteria. Pero lamentablemente va a intentar liberar Anfípolis y muere en ese intento. ¿Y qué va a pasar? En el 421 se va a firmar lo que se conoció como la Paz de Nicias. En el 421 se firma la famosa Paz de Nicias, que establecía de alguna manera, como bien lo indica su nombre, la paz entre los dos bandos y también establecía que se iban a devolver las propiedades a cada uno de los participantes de esta guerra del Peloponeso.
En el próximo video vamos a conocer qué pasó en la segunda etapa de la Guerra del Peloponeso, es decir, del 421 al 404 antes de Cristo. Los invito a que sigan viendo nuestros videos de historia para poder cerrar con el estudio de esta gran Guerra del Peloponeso. Muchas gracias.